Permítame recibir con la gratitud de siempre al doctor Es una Wilson manera Gómez, de usted agredirme, de seguirme juez, agrediendo en este programa. Juez emérito del Tribunal Constitucional, a propósito de la conversación que teníamos hace algunos minutos con respecto al proceso de integración de nuevos miembros de esa alta instancia judicial del país. Recibimos con mucho gusto al magistrado Wilson Gómez, amigo de muchos años. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. De verdad que agradecer al matutino del país su generosidad y bueno, excusa también porque independientemente de los casos de tránsito y esas cosas, pues también a mí se me dificulta más porque de verdad que el modernismo tiene también su gravitación. Sí. Y a veces uno se auxilia de la tecnología y la tecnología te pone a ti a hacer cosas. Yo no sé si la tecnología o es el país también que tiene su propia característica, pero es verdad. Bueno, entonces expreso, tome aquí, tome allí, y uno se lleva mucho. Usted se llevó del asunto Me llevé también. Por aquí es más corto. Pero también lo que dice es cierto, o sea, yo no entiendo esto de que los semáforos están como elemento ornamental. Y esta gente, los agentes de DGCET, asumen arbitrariamente la dirección del tránsito y se pegan de un lado y entonces es muy difícil. Ahora mismo la 27 está en un caos, pero está un caos porque han creado el caos. Porque el semáforo cambia, yo conté en una 7 veces. Sí, claro, sí, 7 veces verde para nosotros y no pudimos movernos. Entonces es un problema que hay que ver cómo se resuelve, porque no puede ser. Eso no puede ser normal. No. Así que bueno, vamos al asunto, ¿no? Muchas Doctor, gracias. ¿cómo está el Instituto Duartiano? ¿Cómo va todo? Bueno, va bien. El Instituto Duartiano ha multiplicado su número de centros, que son los organismos de base del interior, y filiales, que son las entidades que están en el exterior, fuera del país. Eso se ha multiplicado. Y esa es una gran cosa porque la gente se está integrando. A veces voluntariamente son ellos los que llaman, que quieren los centros en los distintos municipios del país. Y por supuesto, en los distintos países hemos incorporado países de Sudamérica como Perú, Chile, Argentina, y es mucho decir, y entonces en Centroamérica por igual. Y ya de hecho teníamos en el Caribe, en las islas del Caribe, ni se diga en los Estados Unidos y Europa. Ahora, el Instituto mantiene su línea de trabajo hacia la difusión de Duarte, de sus ideas, de su ejemplo, de su vida, a través de libros, folletos, afiches. Conferencias. Ahora, claro, y ahora con la producción de documentales y la emisora Radio Patria, que es una herramienta virtual con la que llegamos al mundo. Es una programación de 24 horas, con contenido histórico, pero también con música internacional y música dominicana. Ahora, la realidad nos ha puesto a nosotros en la línea de salir del ámbito de las 4 intramuro, paredes, ¿verdad? Sí. Para hacer la defensa patria, en lo que tiene que ver con la soberanía, los asomos conspirativos contra la soberanía nacional, que no es solo de Haití, que más que nada la misma comunidad internacional tiene unas actitudes que usted no se explica. En medio de todo viven recriminando y queriendo narigonear al país, imponerle cosas. Y entonces, bueno, hay que necesariamente salir al frente para que se advierta que este no es un asunto en particular de nadie, sino que es un asunto de interés nacional. Y sobre esa base hemos tenido que estar muy activos, fijando posición y particularmente reaccionando frente a esa tendencia permanente de presionar al país y de irrespetarlo, porque la verdad es que nosotros tenemos muy claro el concepto de soberanía y la Constitución particularmente lo recoge muy bien en ese artículo 3. Y ese es el concepto duartiano. Usted encuentra el proyecto de Constitución de Duarte que habla en 3 ocasiones de la soberanía y ese es los términos en que están plasmadas las cosas en la Constitución vigente. Y nosotros particularmente retenemos el principio de no intervención y de autodeterminación, ¿verdad?, de los estados, de las naciones, de los pueblos, como un principio cardinal de la política internacional dominicana.
invariable, inclusive establece la Constitución de la República. Por tanto, nosotros somos respetuosos de todos los países. La República Dominicana tiene el cuidado. Y aquí vamos a tener que seguir en la línea de tener el cuidado. Yo particularmente entiendo que nosotros no tenemos nada que intervenir en la cuestión de Haití, que si Kenia va, que si no va a hacer nada, que si el otro, no, eso es un asunto de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, hay mucha hostilidad de Haití hacia la República Dominicana. No digo del pueblo haitiano, hablo de la dirigencia haitiana y de la gente de poder económico, político y social de Haití, que se han encargado de desorientar a la ciudadanía haitiana. Y entonces hay una actitud hostil frecuentemente. Todo puede decirse, pero si la República Dominicana reacciona aún a su favor, ellos se van por la línea de la negatividad. ¿Qué visualización tiene el Instituto Berchano con respecto a ese conflicto dominico-haitiano que en este momento se está suscitando? ¿Realmente hubo una agresión a la soberanía nacional, la construcción de un canal sí, en el vecino país, en su territorio? ¿O fue una actitud que no se corresponde con el daño pretendido que alegan las autoridades? Vamos ahí en la misma línea, en el sentido de que hay un tratado que entre las naciones, entre República Dominicana y Haití, ciertamente, de 1929. Después de nuestro país está respondiendo a la defensiva frente a agresiones permanentes de Haití, porque nosotros nunca hemos sido hostiles a Haití, pese a todo, pese a lo que se sufrió aquí, con esas invasiones y esa grosería, porque se fue grosero. No se puede olvidar aquella expresión de los dominicanos de me lleve el diablo cuando tengo que pedir pan y tengo que hacerlo en francés. Es decir, eso de estar la gente haciendo fila para adquirir alimentos y venir los haitianos a ponerse adelante, todas esas cosas, aquí se vivió mucho. La prohibición del idioma, cierre de la universidad, cierre de las escuelas, persecuciones, prohibiciones. Oye, fueron muchas cosas las que pasaron. Ahora, uno no va a retener eso como para asumir una posición de odio, ni mucho menos, jamás, pero la historia pero no puede hubo muchas ignorarse. cosas también positivas, también. Porque, mire, ¿qué era la universidad en ese tiempo? Porque se habla de que cerraron la universidad. Sí. ¿Cuántos estudiantes tenía la universidad en ese tiempo? Pero era un faro de luz. Pero eso era un centro de privilegiados de este país también. Bueno, sí, pero era la universidad de los dominicanos. Ese era el problema. Sí. Que era la universidad de los dominicanos. Enfrentaron la iglesia, pero ¿qué iglesia era que enfrentaron también? A la iglesia que teníamos. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué era lo que representaba esa iglesia? Bueno, pero el atraso que eso conllevaba también. No, al contrario. Y perdóneme, yo no quiero ser aquí vocero de ningún país. Mira, pero al contrario, la iglesia jugó un papel increíblemente importante en la conformación. Doctor, perdóneme, doctor, pero tengo que hacerlo por mi preocupación como sociólogo y como dominicano y como ciudadano. Sí. Yo estoy viendo a muchos voceros que han acogido como estandarte el tema de la invasión haitiana a República Dominicana. Sí. Que de hecho no hubo invasión, hubo una invitación a que al haitiano se le recibió con la llave de la ciudad. No hubo un tiro, Pero eso lo dicen aquí historiadores de la talla. ¿Y qué tiro iba a haber si no había? Y sociólogos de la talla de Rubén Sirié. Si no teníamos del mismo Roberto Casá. Teníamos ejército conformado. Aquí no podía haber tiro. Ahora, ¿tú sabes de cuándo se produjeron los tiros? De 1844 a 1856. Y hubo invitación a que los haitianos vinieran. No. Espérate. Lo contrario. Aquí lo que se estaba procurando era, ¿verdad?, zafarse con Núñez de Cáceres y ese grupo de España y procurar incorporarse a la Gran Colombia. ¿Verdad? Fue un esfuerzo, no necesariamente una independencia, pero un esfuerzo de separación y particularmente de procurar la orientación natural que tenía que seguir el dominicano, que no era Haití. ¿Entiendes? Entonces, sí, el Núñez de Cáceres que entrega las llaves, pero Núñez de Cáceres, pero no hacia el pueblo. Este pueblo resistió tanto que aunque le prohibieron el idioma y le quisieron imponer costumbres propias de Haití, el pueblo dominicano resistió esos 22 años cuando la vida nacional estaba paralizada. Porque la gente moría a los 30 años. Oiga bien,
Y el pueblo dominicano resistió. No fue solo la universidad, es que los profesores de las escuelas particulares se tuvieron que ir para Venezuela, para Puerto Rico, para Cuba. Por eso la familia de Duarte, para que él pudiera ilustrarse mínimamente, él tuvo que mandarlo a Europa, porque se fueron los profesores. Aquí hubo realmente una situación de sojuzgamientos. Nada más hay que buscar el escrito del manifiesto del 16 de enero de 1844 para darse cuenta de la denuncia. Lo que pasa es que aquí ese es un documento histórico que no se le ha presentado al pueblo. Es un tema muy espinoso, doctor. Mire, sería interesante que recurriéramos, y es una invitación que yo con todo respeto le hago a usted, que recurriéramos a una polémica que hubo en la revista Ahora hace algunos años, donde grandes intelectuales, uno a favor, otro en contra, precisamente tomaban esos elementos muy en cuenta. Porque inclusive hasta en la conceptualización de que invasión u ocupación, hay una gran polémica. Aquí se discute y todo. hay una serie de referentes históricos aquí, que hay que tomar en consideración. Aquí hay gente que quiere negar hasta la independencia nacional, que la quieren negar. Óyete, la verdad es que este es un pueblo heroico y que nosotros dimos una lección de capacidad de acción en procura de la libertad y de una soberanía. De 1844 a 1856, 12 años, donde hubo entre acciones armadas, encuentros importantes armados, combates armados, batallas. ¿Sabe cuántas? 29. Los dominicanos, con coraje, con corazón, con conciencia, alimentados en su mente y su corazón, los hombres descalzos, sin camisa, con sus machetes, con palo, con piedra, con lo que fuera. Y ese ejército haitiano, porque señores, no podemos perdernos. Ejemplo de decoro y de patriotismo. Haití era una potencia en esta zona. ¿Por qué? Por eso se creyeron emperadores algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron el primer estado latinoamericano. El primer país en independizarse. 40 años antes, ellos eran independientes cuando nosotros estábamos procurando una independencia. Es una historia que hay que reformularla, doctor. Tenían un ejército a lo francés, como la diplomacia que ellos tienen hoy, a lo francés, armado, bien armado, preparado, con capacidad, y se enfrentaron entonces a la improvisación de un ejército con el dominicano, con esa gallardía que hay que reconocerla. Oye, difícilmente tú consigues un pueblo con la gallardía, con el coraje y con la determinación de este pueblo. La dignidad. Y este pueblo ha enfrentado a Estados Unidos, a Francia, a España, a los mismos haitianos. Y te voy a decir una cosa, este pueblo juró ser independiente, soberano, y te voy a decir, no hay bravura mayor que la del dominicano. Doctor, hay una situación, la realidad es que la isla quedó compartida por Haití y República Dominicana. Sí. Al tener esta realidad, ¿cuál sería el modelo adecuado de convivencia Haití y República Dominicana? Porque vivimos como atravesando prejuicios, pienso yo, respecto de los haitianos y los haitianos en relación a la República Dominicana. Donde hay menos prejuicios es aquí. El único país del mundo que acoge con beneplácito al extranjero y lo privilegia frente en igualdad de condiciones al dominicano es este, incluyendo al haitiano. Por eso ellos tienen sus inversiones aquí y son exitosos aquí con sus inversiones. El dominicano no es tan bien visto allá, porque el que pudo haber ido a Haití en otra época, como yo que fui, sabemos bien lo que nos decían en la calle. ¿Entiendes? Entonces nosotros particularmente somos gente generosa. Ahora, ¿qué es lo que puede mantener esta relación? El respeto recíproco. Nosotros, pese a todo lo que ha pasado, nosotros nunca hemos hablado mal de un caudillo haitiano, pese a su juzgamiento. Nunca. Ahora, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo nosotros? Que esos niños están en las escuelas. Yo fui ahora ahí a San José de los Llanos a una conferencia, a una charla, a una escuela. 40% haitiano. ¿Cuál es el problema de los profesores? Que estos muchachos no quieren pararse frente a la interpretación del himno nacional, ni cuando suben o bajan la bandera, una irreverencia, y tienen que forzarlo para que lo hagan.
Y cuando llevan un cuaderno, un libro con la figura de Duarte, destruyen la cuestión. Eso, nosotros tenemos eso con ellos. Inclusive si aquí apareció gente capaz de hacer libros con la historia haitiana, destacándola más que la historia dominicana. Entonces, nosotros somos respetuosos, nosotros vamos a una mesa de negociación y vamos con una sola línea. Los haitianos no. La tradición es que o no cumplen o van con una doble agenda. No son sinceros. ¿Cuántas veces la República Dominicana ha tomado una iniciativa de ofensa a Haití? Moviendo un borne siquiera. Violando la línea de frontera. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Hemos tenido que ir cediendo hasta territorio, hasta Trujillo cedió territorio. Por las presiones y por el problema de esta gente. Entonces, yo que le voy a decir, porque aquí vive la gente queriendo de una vez indicarle a uno que es xenófobo, que es racista, que es discriminador, yo no. Y yo le voy a decir una cosa, yo respeto a ese pueblo, como Duarte, que expresó su admiración por el pueblo haitiano y decía cada vez que lo voy a luchar por su independencia, por su soberanía, por su libertad. Pero agregaba, la misma que nosotros como dominicanos tenemos derecho a hacer y a tenerla y a contar con ella. Eso es lo que el haitiano no ha querido entender, que este pueblo ha luchado, se ha organizado, se impulsa, pese a las diferencias que tenemos, nosotros hemos asimilado las experiencias. Nosotros con la experiencia del golpe de Estado del 63 y la revolución de abril del 65 asimilamos esa lección y hemos evitado vernos en esa misma línea porque perdimos todo. ¿Entienden? Ellos no han entendido eso. Les reitero, la línea de respeto recíproco, porque ese tratado de 1929, ratificado en 1936, nosotros lo tenemos en el artículo 11 de la Constitución de la República y tenemos que respetarlo. Doctor, pero mire, sin invalidar lo que usted dice, porque usted tiene en cierto modo razón y lo comparto totalmente. Las generalizaciones no son buenas, no, doctor. No. Hemos querido hacer del pueblo haitiano una homogeneidad. Sí, pero no es del pueblo. Y no necesariamente, o con su oligarquía, con sus sectores de poder, no necesariamente es posible eso, doctor. Mire, aquí, si nos ponemos a tratar caso por caso, quienes han irrespetado mucho la historia, las figuras trascendentes de la historia dominicana, que como bien usted dice, con mucha dignidad y coraje, han sido prototipos de lo que es la defensa nacional. Si nos vamos por la línea que usted ha expuesto y que a mí me preocupa, sobre todo por la connotación social que usted tiene, presidente del Instituto Duartiano, no es cualquier cosa. Usted tiene una responsabilidad extraordinaria hoy más que nunca. Pero ¿quiénes han irrespetado a Duarte? Que lo han convertido y lo han igualado hasta con, que yo no voy a repetir. ¿Quiénes se han puesto en el aparato reproductivo femenino y masculino la bandera y el escudo dominicano? Los haitianos no han sido. ¿Y quiénes están hablando barbaridades de Camaño? No son los haitianos. Entonces, algo huele mal en República Dominicana. Algo debe motivarnos a nosotros a reflexionar y cambiar este orden porque parece ser un verdadero desorden a final de cuentas. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, yo creo que a veces generalizar. Yo he ido a Haití y yo me he sentido feliz en Haití. A mí nadie me ha empujado ni me ha agredido. Es verdad. Entonces, puede aparecer casos esporádicos, como pasan en cualquier sociedad. A mí me empujaron en el tren de España y yo no puedo decir por eso que ya los españoles son racistas y que son, ¿no? Y me empujaron, sobre todo cuando me oyeron hablar alto, inmediatamente eso constituía un rompimiento de normas. Entonces yo creo que lo que hay que poner a propósito de normas son las reglas del juego claras, que en este país históricamente eso no ha funcionado, para no politizar el asunto. Admitimos que aquí hay un descuido y ha habido un descuido en lo que tiene que ver con la formación fundamental integral de las personas. Y que eso ha dado pie a que mucha gente inclusive esté en los medios de comunicación hoy haciendo opinión sin esa formación que nosotros recibimos con lecciones de educación cívica y de algunos principios fundamentales que nos permiten hacer una vida de cierta dignidad y con respeto a la dignidad humana. Eso yo lo admito. Ahora, no por eso podemos ¿Usted ha oído lo que se está diciendo de las Mirabal aquí, en los medios?
Sí, es que hay gente y no son haitianos. Está bien, pero no es eso el problema. El problema es otro. El problema es que los haitianos tienen una actitud de soberbia y de prepotencia con respecto al pueblo dominicano y no quieren respetarnos. Esas son provocaciones. Doctor. Esa cuestión del desvío del río es una provocación abierta. Una provocación. Y entonces nunca sale la claridad a flote. Que es el gobierno, que no es el gobierno. Es el gobierno y es lo que están ahí también. Doctor, ¿y ustedes en el Instituto Duartiano justifican todo ese aparataje y todo ese movimiento que pudo desplazar el gobierno dominicano frente a una situación que esta gente está asumiendo en su territorialidad? La ventaja de ellos es que ellos saben hacerse víctimas. Ellos no son brutos para nada, ¿eh? Ellos te enseñan y te enseñan poder, ¿eh? Porque ellos están desbaratados, pero su diplomacia es de carrera, es preparada, es activa, sabe hacer opinión internacional, practica el lobby muy bien. Sí. Y entonces nos sitúan a nosotros en una posición bastante difícil, por cuanto ellos viven atacando a la República Dominicana, nos presentan como un pueblo de lo peor, ¿verdad? Esa cuestión ahí de ellos hacen el asunto, gente de poder, porque eso no está haciendo ese pueblo que pusieron ahí. Después que ellos hacen su asunto y que cuando ven que el Estado dominicano reacciona, refuerzan y militarmente se presentan allí, luego que el gobierno nuestro, que tiene que reaccionar, porque yo voy a decir una cosa, a veces hay que enseñar los músculos. Y a Haití hay que enseñarle los músculos. Porque esas bandas de forajidos que están ahí, si tú no les muestras capacidad de acción militar, se pueden sentir en derecho de traspasar la frontera. Sí. Entonces, cuando reacciona el gobierno, que reacciona, yo digo, justificadamente, porque, como dice el principio de los derechos humanos, frente a la tiranía y la opresión, la rebelión. Entonces, después que hacen su lío, entonces meten al pueblo desalmado de ahí, de Juana Méndez y cosas, como decimos nosotros. Y se ve ese pueblo indefenso frente a unos militares en frontera. Porque y hacen videos, y hacen fotografías, la mandan al mundo. Miren cómo están las Fuerzas Armadas Dominicanas contra otros indefensos, infelices haitianos. Ese pueblo lo usan. Ese es un pueblo, como dijo Duarte, un pueblo noble, que ha luchado por su independencia y por su soberanía. ¿Entiende? Pero ahí hay una clase que antagoniza a la República Dominicana y actúan de mala fe. Y yo le voy a decir una cosa, nosotros todavía estamos desprevenidos. Desprevenidos porque tenemos ahí lo que es la zona colonial desprotegida. Ahí ha debido existir una legislación que establezca la titularidad de dominicanos, donde se fraguó la dominicanidad. Y ellos están adquiriendo a dos manos ahí en la zona colonial, comprando. Como están comprando en frontera, pese a que hace 14 años, ya hará 14 años en enero, que en la Constitución de la República, en el artículo 10, se previó una reserva de ley para que se estableciera una disposición legal y una franja determinada de frontera con una extensión superficial limitada para asegurar la soberanía terrestre y yo diría que también la seguridad, ¿verdad? Porque eso es estratégico. Y entonces solo dominicanos y dominicanas pudieran adquirir. Eso lo dice la Constitución. Pregunte a ver si el Congreso ha hecho alguna ley. Y ya han pasado 14 años. ¿No es eso un descuido inexplicable respecto del interés nacional? Están de espalda a la realidad y entonces después se lamentan. Pero lo cierto es que no se hacen las cosas como deben hacerse, que es lo que nosotros reclamamos, ¿entiendes? Y aquí hay que tomar medidas, porque no solo es asunto de la frontera. Esa verja perimetral, eso va lentísimo todavía. A tanto tiempo no está terminada. ¿Tú te das cuenta? Ni tampoco suficientemente avanzada. Hablamos de Pedernales. Bueno, van a venir cruceros en diciembre. Ajá. Y usted protegió esa frontera que hay ahí de fácil cruce y acceso entre Pedernales y Anzapitre va a coger para la Valle de las Águilas. ¿Qué seguridad le vamos a dar nosotros a esa gente que va a caminar por las calles de Pedernales? Todas esas cosas tienen que ser ventiladas. Doctor, ¿y están vendiendo entonces la ciudad colonial?
Están comprando. Bueno, vaya a ver si no hay restaurantes que se llaman creol, si no hay establecimientos. Pero también hay mucho con inglés. Que hay que también hay que protegerla toda la zona colonial. Sí. ¿Tú entiendes? Porque lo cierto es que se está disponiendo, ahora naturalmente, Trifolio, yo sé por dónde te viene. Mire, en definitiva, esos otros extranjeros, parece mentira, son respetuosos de la dominicanidad. ¿Entiendes? Yo no digo que haya una discriminación, porque la ley es para todos. Hay que proteger la zona colonial, es verdad. Pero cuando usted ve las cosas como van y al ritmo que van, es más preocupante. Por ejemplo, en esa zona, en esa franja fronteriza, se están vendiendo los metros cuadrados y las tareas por encima del precio de mercado. Eso llama la atención. Y no ahora, eso hace tiempo que está ocurriendo. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Usted me entiende? Entonces, el país tiene que reforzarse y reforzarse con una mejor diplomacia, con diplomáticos de carrera. No porque fulanito está enfermo y necesita estar allá porque es su médico. No. De carrera, que asuman la defensa del interés nacional. El país tiene que adoptar una serie de providencias que se orienten hacia el reforzamiento de nuestro país y del interés supremo. Como también, ¿por qué educación, por ejemplo, resiste incorporar la materia moral y cívica a la enseñanza de escuelas y colegios cuando la Constitución de la República manda como cuestión obligatoria la enseñanza de la Constitución, la enseñanza de la moral y cívica, la enseñanza de los valores nacionales, la enseñanza de la historia nacional? Doctor, a veces pienso que nosotros debemos estudiar creol. ¿Para qué? Bueno, bien fácil. Si tenemos como vecinos a los haitianos, ¿cómo se explique que yo hable un idioma y nosotros otro y nunca jamás nos vamos a entender? Vamos a hablar francés, que ellos hablan francés. Los que inciden aquí hablan francés. Yo no creo, porque creo que en qué puede ayudar a una gente. Bueno, pues entonces el francés, porque el francés... Porque los que dirigen los que dirigen hablan francés. Ajá. Su idioma es francés. Los otros no, ese pueblo no, el pueblo lo llevan. ¿Te das cuenta? Pero la clase dirigente es francés. Y además ellos piensan como franceses. Porque veo que la preocupación es esencialmente anti-haitiana. No es anti-haitiana. O de cierta desconfianza. No. Entonces, ¿por qué no nos entendemos a través del propio idioma, nosotros también conociendo Es que no, la posición es un error. Todo lo contrario. La posición antidominicana se genera de allá. Aquí no hay posición anti-haitiana. Porque si usted me dice a mí, óigame bien, el Estado Dominicano hizo un reajuste a los trabajadores del campo. Mayoritariamente son haitianos. Hizo un reajuste salarial a los trabajadores de la construcción. Hizo un reajuste y que se creó hasta una estructura más allá de lo razonable para las domésticas. Nosotros estamos asumiendo los partos, y el presupuesto nacional se desangra porque se orienta a apoyar a los enfermos haitianos, a las parturientas haitianas. Sí, nosotros estamos, todos esos programas sociales que usted ve, que bono gas, que qué sé yo, que la tarjeta esta, que lo otro, ahí están esas familias. Es más, en Haití, el 80% de los niños no va a las escuelas. Aquí va el 100%, porque aquí le estamos dando zapatos, le estamos dando uniformes, le estamos dando mochilas, le estamos dando útiles escolares, le estamos dando merienda, le estamos dando almuerzo, le estamos dando merienda otra vez, le estamos dando laptop, la cuestión esta. Sí. Le estamos, y encima de eso, 1,000 pesos por cada niño. ¿Qué le parece? Bastante. ¿A quién le dan tanto? Y además, vamos a tener... Perdóneme, Francis, para terminar. Sí. ¿A quién ha hecho más en toda circunstancia, inclusive en la circunstancia aciaga de la naturaleza, ha apoyado más y mejor al pueblo haitiano que este país? Pero en definitiva, ahí no hay duda, doctor, ni discusión. Perdóneme, doctor Moya. En definitiva, doctor, ¿es posible la convivencia pacífica? Tiene que ser. Tiene que ser. Es que es una obligación, porque a fin de cuentas... Porque yo noto que en la tierra de nadie
Hay dominicanos, sí, hay haitianos, y ahí Sí. no pasa nada, No, ahí hay una convivencia ejemplarizante de solidaridad. Pero es que los dominicanos no acosamos a los haitianos están desplazándose aquí por doquier. Y un dominicano, contrario a otros países, por ejemplo, en Puerto Rico, esos dominicanos que llegan ilegal son denunciados. Nosotros denunciamos con haitianos. Hay la persecución. Sí, eso es verdad. Pese a todo lo que pasa. Señores, insisto, este es un pueblo generoso y como este no hay otro. Muchas gracias al doctor Wilson Gómez por habernos acompañado en la mañana de hoy. El tiempo es bastante... Fue una pena que yo no pudiera presentarle la imagen al doctor. La imagen está ahí, vamos a compartirla rápidamente, Daniel. Quisiéramos oír la opinión brevemente. Cuando yo me enteré de que usted venía para acá, me alegré por muchísimas razones. Sí. ¿Qué podemos hacer con esta iniciativa que luce interesante? Probablemente el deseo sea honrar al patricio, pero no se está haciendo de la mejor manera. No hay normas, no hay leyes. Sí, claro. ¿Dónde está esa imagen? Eso es por Cevico de Cotuí, pero esa es una de tantas. Usted llega a Castillo y hay otro Duarte que dependiendo en la campaña electoral del partido que vaya a pasar, lo pintan. Sí. Mire, esa es una preocupación de nosotros. Nosotros vivimos reemplazando. Me da la impresión que estos son niños que han pintado eso, pero hay que tener cuidado. Sí, claro. Nosotros vivimos cambiando bustos. Es más, inclusive vivimos a Pedernales, aquella vez tuvimos que ir para lograr un cambio. Y es una obligación de nosotros y tenemos que hacerlo. Tú te das cuenta. O sea, tenemos que procurar un Frankenstein. Una imagen uniforme. Doctor, vamos a cursar una invitación para otra próxima fecha, de manera tal que podamos ampliar. No haya caos. Ojalá. Vamos a tomar la precaución para que el doctor salga mucho más temprano. Olvídese del celular. Vamos a hacer una pequeña... Gracias, doctor, y discúlpenos, tenemos un invitado con el que tenemos también que distribuirle un poquito del poquito tiempo que nos queda. Vamos a cumplir con algunos compromisos y bajamos inmediatamente con nuestro invitado que justamente viene del sector choferil y quizás tenga alguna opinión mucho más favorable que nosotros con respecto al caos que hay en el tránsito capitalino. No se muevan.